Muchas bendiciones. Estamos en este día especial donde vamos a compartir un día más la Escritura, la Palabra de Dios. Hoy continuamos con un tema que habíamos empezado el día domingo. Algunas personas estuvieron presentes ya, gracias a Dios, en la reunión que tuvimos a las 18 horas, una reunión breve de 18 a 19 horas. Y ya compartimos una porción de la Escritura y la enseñanza que ya está subida en nuestro canal, nuestro sitio de YouTube, pero también queremos continuar para todos nuestros hermanos que quieran y amigos que quieran estar aprendiendo y escuchando este tiempo, esta directiva del Espíritu Santo para nuestros días. Tenemos una palabra del Señor para que tú no estés viviendo con una atadura, con una ligadura, que no vivas bajo un yugo de opresión, que no estés bajo esclavitud. La palabra de Dios nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará. O sea que somos tan libres como cuánta verdad conocemos. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el Señor, que tiene la vida, que tiene la gracia, el poder, la unción para romper todo yugo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el Señor Jesús, cuando estaba yéndose hacia el cielo, dejó mandamientos por el Espíritu Santo. Y estuvimos en el día domingo hablando un poco de no vivir en automático, vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Saludamos a los que están sumándose a la transmisión del Facebook. A Luis lo bendigo a todos aquellos que están sumándose por primera vez tal vez. Y el Señor dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 1, en el primer tratado: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. O sea que los apóstoles que fueron escogidos por el Señor no anduvieron haciendo lo que querían, sino que recibieron mandamientos por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de Dios ya comienza a tener una preponderancia, una fundamental importancia en la iglesia, en el orden, en el diseño, en la instrucción, como el Señor mismo habló de él, del maestro, el paracleto, el que está en mi lugar. Pero no solamente iba a ser un consolador o solamente el que iba a guiar, iba a llenarnos con su poder. Y el Señor dice que empezó el escritor del libro de los Hechos, que es San Lucas. El primer tratado que escribe es su Evangelio, el Evangelio donde él comienza diciendo que muchos intentaron compilar en un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, del Señor. Me ha parecido bien también a mí haber investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes y escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Teófilo es un hijo espiritual que recibe, como nosotros somos hijos de Dios y recibimos la instrucción del Señor en su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Ese fue el primer tratado de Lucas. Y el segundo tratado que venimos hablando es el libro de los Hechos
del Espíritu Santo. Muchos dicen los hechos de los apóstoles, pero son los hechos que el Espíritu Santo empezó a ejecutar a través de mano de los apóstoles. Y la promesa de Dios era: quédense aquí en Jerusalén, porque van a ser investidos del poder de lo alto, van a ser llenos de ese poder espiritual, para ser testigos, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor le dice en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Así que cuando el Señor viene y le da la instrucción a los discípulos, continuamos. Cuando el Señor le da instrucción a sus discípulos acerca de todo lo que tenían que hacer por los mandamientos del Espíritu. Así que el Espíritu Santo puede ordenar mi mente, mis pensamientos, puede dirigirme. Y una de las cosas que hace fundamentalmente el Espíritu de Dios es llenar a sus hijos con el dunamis. La palabra de Dios lo dice en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Pero recibiréis poder. Esta palabra poder es la palabra dunamis. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces la promesa del Señor era investir a todos los hijos, a todos los discípulos que Él había escogido y habían sido obedientes en las leyes del reino de Dios. Y dice así la palabra del Señor, que el Señor les habló en el libro de los Hechos del reino de Dios. Dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Para entender más acerca de esta palabra, tenemos que entender que Jesús le dijo claramente a los discípulos: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y le dijo también a los escribas, fariseos y demás, él le dijo: si yo tuviera un reino en este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces el reino que el Señor viene a establecer es un reino espiritual, para después, cuando Él regrese, instaure un reino terrenal también. Y los discípulos querían acelerar un poco este tema. Es por eso que le dicen al Señor: si restaurarás el reino de Israel en este tiempo, en el versículo 6 del capítulo 1 del libro de los Hechos. Y el Señor les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en su sola potestad. Habla de la omnipotencia del Padre. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dicho esto, fue alzado viéndolos ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Cuando el Espíritu Santo viene a aquel aposento alto, dice en el capítulo 2 del versículo 1 en adelante, cuando llegó el día de Pentecostés en el libro de los Hechos, de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos provenientes de toda nación debajo del cielo.
Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Atónitos y asombrados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros le oímos que en nuestra propia lengua en que nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea y también en Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene, y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oíamos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Y otros estaban burlándose diciendo: no, están todos ebrios, están llenos de mosto, porque hablaban, pero era el Espíritu del Señor que llenó sus vidas y con una sabiduría celestial, con un poder de lo alto, los capacita para poder llevar el mensaje aún en la propia lengua que hablaban las personas forasteras que estaban en Jerusalén a causa de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso era Pentecostés. Pente es 50 días después de la fiesta de la Pascua se celebraba la fiesta de las cosechas. Y justamente en esta cosecha es donde el Señor aprovecha a tomar su gran cosecha, su primera gran cosecha de almas. Y aquí es donde Pedro, otra vez lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar y a decir las cosas que habían acontecido, pero ya no con un temor, sino con la convicción y la llenura del Espíritu Santo. Se pone en pie y con los 11 alzó su voz y le declaró: varones israelitas, judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, les sea esto notorio, y escuchen mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes piensan, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y ciertamente sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. O sea que el Espíritu Santo viene a confirmar su obra y a comenzar su obra dentro de los primeros creyentes o los seguidores de Jesús, los discípulos, y empieza a ministrar y a tocar y a hacer su obra. Dice la palabra del Señor en el capítulo 14 de San Juan, el capítulo 16, el Señor hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, diciendo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí el Espíritu Santo comienza a glorificar a Jesús, comienza a glorificar a Cristo, a exaltar su obra, a afirmar su obra, a decir que es el único que puede llevar salvación, restauración, perdón, y el que puede dar los milagros, las señales y los prodigios que los discípulos iban a comenzar a hacer en medio de aquella sociedad. Y hoy en día también tenemos la misma gracia de Dios a su Santo Espíritu. Pedid, dice el Señor, que el Padre le llene de su Espíritu Santo. Cuando el Señor nos enseña en la palabra a orar, y Él da el Padre Nuestro en el Evangelio de San Lucas, y Él está diciendo: cuando oren, oren así, y habla del Padre Nuestro que estás en los cielos,
que se santifique tu nombre en tu vida, en mi vida, que venga tu reino, que se echa tu voluntad, que sea así como en la tierra, también en el cielo. Y el Señor da el Padre nuestro, librándonos del mal, perdonando nuestros pecados, así como nosotros perdonamos, proveyéndonos todas las cosas. Y al final da esta comparación o una parábola. Ustedes son padres y siendo padres malos le dan buenas cosas a vuestros hijos. Si tu hijo te pide pan, no le darás una piedra. Si te pide un huevo, no le darás una serpiente o algo venenoso, sino que le vas a dar lo que él te pide. Y nosotros somos los hijos de Dios. Y somos hijos que necesitamos la administración del Señor. Y lo que a nosotros nos administra y nos llena es su Santo Espíritu. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora no somos solamente almas o almitas, como alguien decía por allí. Ahora somos seres espirituales y necesitamos la guía del Santo Espíritu de Dios. Para esto necesitamos no vivir automáticamente ni religiosamente, sino cada día pedir su guía, su dirección y buscar al Señor en oración, en ruego, en su palabra, pedir su guía para cada cosa. No es de niños, no es de tontos pedir la guía de Dios, pedir que Él nos esté iluminando, conduciendo, guardándonos de aún nosotros mismos, porque Él es el que hace la obra en este tiempo. Y a ti te digo que este año es el año donde el Espíritu será el centro de la iglesia, donde al Espíritu se le dará el lugar, donde las palabras de Dios fluirán a través de los dones, de los ministros, de los siervos, los ungidos, las personas que están llenas de su Espíritu para poder guiar hacia toda verdad, con toda sabiduría, con toda unción a sus hijos por medio de este tiempo que vivamos. Es seguro que van a venir tiempos difíciles. Y lo dijo el profeta Isaías, que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad a las naciones. Mas sobre ti y sobre mí amanecerá Jehová, y sobre ti y sobre mí será vista su gloria. Y esto habla del Espíritu de Dios, que tenemos aquellos que amamos al Señor. Y al tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, no nos podemos quedar quietos. Hay algo que nos mueve. Como dice en el versículo 8, capítulo 1, que recibiréis poder. La palabra es dunamis. Dunamis es lo que le da la energía. De allí se derivan dos palabras que nosotros conocemos. Dinamita, que es un poder destructivo, un poder que puede romper. Con la dinamita se hacen huecos en las rocas para extraer minerales. En la minería se utiliza muchísimo, se utilizó también en la guerra, lamentablemente, pero el poder que la dinamita tiene rompe, deshace, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Viene a quebrantar y a romper estructuras y modelos mentales y paradigmas religiosos y quiere derribar y destruir y arrancar todo lo que no es de Él. El Señor quiere traer un renuevo en tu vida y que Él pueda fluir a través de su gracia y de su poder. El dunamis también es un dínamo, como el que genera electricidad. Asimismo, el Espíritu Santo genera una energía que puede vivificar tu vida, puede darte la fuerza interna, que dentro tuyo, que de dentro de tu interior broten y corran, como dice la palabra, esos ríos de agua de vida. Qué bendición que tenemos al Espíritu de Dios y no nos deja vivir en automático, sino que podemos estar siendo guiados por Él, por el Señor, por su Santo Espíritu. Por supuesto que es a través de su palabra, es a través de lo que Él ha determinado y en la Escritura está. Pero el Señor, cuando empieza su obra, tiene que establecer y tiene que constituir
y tiene que plantar cosas que muchos de nosotros conocemos y a otros no tanto. Y una de las cosas que el Señor establece y constituye es a sus ministros y hace que las cosas se fundamenten. Y dice el libro de Efesios en el capítulo 2, vamos a la palabra del Señor, Corintios, Gálatas, Efesios 2, versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Número 1. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Número 2. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándoles a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Número 3. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Número 4. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Número 5. Estos 5 principales efectos causa el Espíritu Santo dentro de los creyentes. Y es por eso que el apóstol Pablo ora, y que los apóstoles verdaderos deben orar, clamar a Dios para que ese espíritu de sabiduría y de revelación llegue a nuestros corazones para producir la obra de transformación. Es así entonces que el Señor comienza a establecer, y dice la palabra de Dios, que el Señor edifica su iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. O sea que hay ministerios proféticos y apostólicos que edifican a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Es por eso que desde este lugar nosotros estamos para edificarte, no estamos para condenarte ni para poner sobre ti otra carga. Solamente queremos edificar tu vida, que tu vida sea edificada y que tú puedas encontrar tu propósito en la obra de Dios, en el servicio al Señor, que te animes, que te pongas en manos de Dios, que tú estés bajo tus autoridades espirituales, tus padres espirituales, si es que estás en algún lugar en donde se predica la palabra de Dios, donde se enseña la Biblia, donde están bajo la unción de su espíritu, o sea que hay arrepentimiento, conversión, perdón de pecados, señales, donde hay justamente testimonio del obrar de Dios, donde hay obras de nuevo nacimiento, donde el Espíritu de Dios se mueve. Allí tenés que meterte, y ahí el Dios de los cielos te colocará en su obra y tú estarás haciendo la obra del Señor también. Pero para esto necesitas ser edificado sobre este fundamento apostólico y profético, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que en un edificio hay una piedra angular, es una piedra que establece las dimensiones de este edificio. O sea que está en la esquina esta piedra, como si fuera un rectángulo, ¿no? El ángulo, la parte que está en el vértice, es la piedra que da lo vertical y lo horizontal para que se vaya edificando el cuerpo de Cristo, tanto en su altura, en su ancho, en otras dimensiones, ¿sí? No solo tridimensional, porque vemos que la Nueva Jerusalén, si usted ve
el libro de Revelación, dice que mide lo mismo en su altura, en su ancho y en su profundidad. O sea que hay una piedra angular que va a determinar el espacio de alcance de su ministerio. Y este ministerio que usted tiene va a ser edificado sobre este fundamento que es Jesús, Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otro que determine cuánto va a crecer, cuánto va a ser su profundidad y cuánto va a ser el alcance de su ministerio. Eso lo va a decidir la piedra angular, Jesucristo. O sea que Jesús te va a dar las dimensiones por medio de las palabras proféticas, de la palabra apostólica, de las palabras magisteriales y de la palabra de Dios a través de los pastores y maestros, donde tú vas a ver y vas a dimensionar tu vida espiritual y vas a crecer tanto como la palabra de Dios así lo determine. Es por eso que el Señor te va a edificar, te va a levantar, te va a restaurar, sanará tu vida, tu alma, tu mente, tu corazón y vas a estar otra vez en sus manos como una herramienta poderosa para hacer su obra, para hacer lo que Él ha determinado que hagas en este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, como venimos leyendo en el libro de Efesios, somos edificados y todo el edificio, o sea que ya el apóstol Pablo está hablando de otros niveles, ya no solamente una casa, sino de un edificio, o sea, de una construcción más compleja. Usted para su casa tal vez hace una determinada base, un determinado cimiento, pero el cimiento, la piedra angular, la piedra basamental que nosotros tenemos, Jesucristo se la aguanta o soporta o puede sostener grandísimos edificios, más altos que las torres gemelas que cayeron, más alto que el edificio más alto que existe aquí en la tierra. Puede sostener toda la iglesia. Y esa es la piedra. Dicen que en todo el edificio, que es su cuerpo, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo establece a los peritos arquitectos, como decía Pablo, yo como perito arquitecto puse este fundamento. Después viene otro y edifica encima. Pero mire cómo sobreedifica. Si uno sobreedifica sin coordinación, puede llegar a poner algo torcido y toda esa construcción puede caer. Entonces la escritura es clara. Dice en el versículo 21, vamos a edificar coordinados, o sea, bajo órdenes. Entonces es bueno tener personas que te ordenen o que te dirijan, porque si no tienes estos ministros que te ordenen y te dirijan, no vas a estar en coordinación y vas a poder estar haciendo algo que vos pensás que está bien, pero no está tan bien. Entonces es bueno estar bajo coordinación y pedir la guía de Dios. Señor, ¿quién es el que me puede ordenar? ¿Quién me puede coordinar? O sea que si una persona está fuera de orden, necesita ser ordenada. O sea, volver a estar bajo orden. Y Dios los puede ayudar, los puede corregir, y los puede volver a restaurar y poner en orden. ¿Cuáles son los órdenes de Dios? El Padre, el Hijo
el Espíritu, la Iglesia. Primero el Señor, Dios y Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Eso es bajo órdenes, no quiere decir que uno sea mayor o tenga más importancia que otro, pero sí Dios respetó su orden. Primero Dios, el Padre, Jesús que obedeció al Padre en todo. Es por eso que el orden correcto del crecimiento de la iglesia es una obediencia al Padre. Por eso que cuando hay padres espirituales, tus papás espirituales, se han conducido y se conducen sabiamente en Dios y ellos están en la obra de Dios, son los que te van a ordenar a ti, porque son tus padres. Y los padres espirituales, los que te engendraron, los que te sembraron la palabra de Dios, son los encargados de ordenar tu vida. Y es así que los padres muchas veces, nosotros cuando tenemos hijos naturales, hay un libro, porque leemos libros cuando no sabemos cómo criar a nuestros hijos. Y la verdad que está el libro de la experiencia de la vida. Nadie fue padre en una vida anterior y ahora está siendo otra vez padre, sino que tiene una sola vida para ser padre. Y a veces se aprende teniendo hijos. Una vez un sabio escritor escribía consejos para los padres. Y había una mujer que viajaba en el mismo tren con 4 chiquillos que se movían por todos lados. Iban de un asiento a otro y se sujetaban. Y este hombre le dice, usted tiene que leer mi libro, Cómo educar hijos respetuosos. Y esta mujer le dice, qué bueno que usted haya escrito un libro sobre este tema, realmente es muy necesario. Y le hace una pregunta, ¿usted tiene hijos? Y el hombre le dice, no tengo ningún hijo. Entonces podía explicar algo desde una teoría que tal vez podía haber estado influenciada en su estudio, pero que en la práctica no tenía nada de efectividad. Y el que no ha tenido hijos no sabe lo que es tener hijos. Tener muchas veces en las noches, levantarse si está llorando, atenderlo, cuidarlo, ir con él o con la mamá también juntamente a un hospital, a un centro de atención, o simplemente guiarlo en su vida cotidiana. Si el hijo viene o jugando se puede haber torcido un pie, cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, enseñarle fundamentalmente principios de vida. Nosotros enseñamos cosas prácticas y uno no quiere que un hijo esté lastimándose, golpeándose. Hay padres que enseñan, dicen, más sí que se golpee, si no, no aprende. Y no es bueno que una persona aprenda por los golpes, que tampoco es bueno que un padre ejecute una tiranía, pero sí una disciplina, que sepa disciplinar o discipular a sus hijos. Eso es bueno y mejor si es en el Señor. ¿Cómo aprendemos más? Nosotros por imitación, viendo lo que hacen nuestros padres. Entonces es bueno que seamos buenos ejemplos. Y de esa manera el apóstol Pablo dice, así van a crecer, siendo edificados en coordinación, bien coordinados, no mal coordinados. Así van a crecer en ser un templo santo en el Señor. Entonces allí va a poder morar el Santo Espíritu, morada de Dios en el Espíritu. Cuando el Espíritu va a morar, cuando hay santidad, cuando hay limpieza, cuando hay búsqueda de mejorar, no de ser una persona que dice más, si Dios me ama como soy, así Él me tiene que aguantar. No es que Dios te va a aguantar,
lo que no está bien. Él te ama, sí, claro que te ama. Pero el Señor quiere modelarte, quiere ayudarte, quiere que tú puedas crecer en Él, que puedas madurar, que puedas andar cada día dando frutos y mejorando tu vida. Es por eso que dice el apóstol Pablo en lo que estamos hablando acerca de la coordinación del Espíritu Santo. Yo debo entrar en la dimensión de la obediencia a Dios en el Espíritu. Y yo reconozco a las personas que han estado mentoreándome en el Espíritu y me han dado consejos por el Espíritu y la palabra de Dios. Y así tú también tienes que crecer, siendo guiado por el Espíritu del Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo agradezco a Dios que tú escuchas y que tú eres obediente a Él. Entonces el Señor dice en su palabra que venimos hablando, no vamos a vivir una vida religiosa en automatismo, sino bajo una guía y una coordinación de su Santo Espíritu. ¿Y cómo hacerlo? Bajo una dirección apostólica y profética. Y para eso necesitamos ser disciplinados, discipulados, entrar en un crecimiento espiritual. Cuando el Señor habló a sus discípulos, le hablaba mucho por parábolas y le decía: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces podemos entender que el primer paso en este discipulado es el nivel de conocer a Jesús. Si tú eres una oveja, como decimos, del Señor, tenés que conocer a Cristo. ¿Qué Cristo conoces? ¿Conoces al Cristo de la cruz, al Cristo sufriente, al Cristo que padeció, al Cristo que anduvo haciendo bienes y milagros? ¿Sos de la dimensión terrenal de Cristo o vas conociendo cada vez más del Cristo celestial, del Cristo que está a la diestra de Dios, del que tiene todo señorío y gobierna todas las cosas por la palabra de su poder, del Cristo que está rodeado de luz, sentado en un trono alto y sublime, a la diestra de Dios Padre, que tiene señorío sobre todas las cosas, como recién leíamos en el libro de Efesios? Y justamente la palabra apostólica, la palabra de gobierno, es el que ordena, el apóstol, el que ordena y el que da señorío, o el que gobierna. La palabra apostólica está lanzada desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, cuando dice: el Señor los bendijo y les dio autoridad para señorear. O sea, tener señorío, tener gobierno, es una palabra apostólica. Por eso le dice el Señor en el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis: les dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. O sea que, ¿cuál es el discipulado efectivo que cada uno de nosotros debe aplicar? Muchos tienen muchas formas de hacer discipulado, pero el discipulado que tiene que funcionar es el que llega a formar la imagen de Dios en nosotros, porque Dios nos creó conforme a su imagen. Entonces el Señor crea a su imagen y conforme a su semejanza al hombre. Cuando el hombre peca, pierde imagen y pierde semejanza de Dios, porque su imagen es gloriosa. Cristo, dice el libro de Colosenses, es la imagen del Dios invisible.
De allí viene la palabra gloria. Él es la gloria o la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y nosotros estábamos hechos a la imagen de Cristo, el ser humano cuando fue creado, conforme a la imagen de Cristo, nuestra imagen, dijo el Padre, Elohim. ¿Qué imagen tiene que tener Dios en cada una de nuestras áreas? La misma que tiene en el cielo. Imagen de paterna, imagen de hijo e imagen de espíritu. O sea que nosotros, así como somos triunos, Dios es triuno, Padre, Hijo y Espíritu, el hombre es triuno. También tiene su imagen. Tiene la imagen de Dios. El cuerpo es la imagen de Cristo. El Espíritu que habita dentro de nosotros es la imagen del Padre. Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea que nuestro espíritu que está dentro de nosotros tiene la imagen del Padre. Y el Espíritu Santo es la imagen corporativa, que es la que genera la vida dentro del cuerpo. Entonces, el Espíritu de Dios le habla al cuerpo y al alma para que tenga vida y gobierna y tengamos dominio. Y dice la palabra del Señor que el verdadero discipulado es el que tiene imagen y semejanza y ejerce dominio. Entonces el discipulado que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos espirituales es aquel que va a dominar aún la naturaleza. Usted sabe que Jesús dominó la naturaleza. Tal es así que venían los vientos, las olas, y les habló. Y les dijo, paz, haya bonanza. Y los discípulos se asombraron y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero eso no lo había hecho solamente Jesús. Anteriormente, si usted lee la palabra del Señor, el libro de Josué, cuando Josué estaba peleando allí en Gabaón, le habló al sol y le habló a la luna y le dijo, sol, detente en Gabaón y tu luna, detente en el valle de Ajalón. ¿Qué hizo Josué en ese momento? Intervino sobre las fuerzas naturales y actuó bajo una unción apostólica y detuvo el día y se estiró ese día y fue un día larguísimo porque él dijo, yo no voy a dejar que los enemigos escapen, voy a hacer lo que me dijo el Señor y voy a detener a todos estos enemigos de Dios. Y se estiró el día y hubo un dominio más largo de lo natural, de lo que era un día superior, más grande. Otro caso, cuando Isaías va y está hablándole allí al rey, y el rey le dice que él no iba a morir, y él no le creía. Entonces Isaías le dice, puede avanzar la sombra, pero no puede retroceder la sombra en el reloj. Entonces Isaías vuelve el tiempo atrás, hace volver, dice que la sombra retrocedió 10 grados, volvió el tiempo atrás. ¿Será el tiempo que adelantó Josué, que lo volvió Isaías para atrás? Pero aún sobre las fuerzas naturales, los hijos que estaban bajo la unción y la comunión con el Señor, actuaron sobre fuerzas naturales, de la naturaleza. El Señor le dijo, van a ejercer dominio
sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre toda la tierra, sobre todas las cosas que están en la tierra. Elías es otro ejemplo de esto. El Señor le dice, háblale al tiempo, háblale a las nubes y di esta palabra. No habrá ni rocío ni lluvia durante 3 años y no habrá, mejor dicho, no dijo durante 3 años y medio. El profeta Elías dijo, no habrá ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra. Y él con su palabra comenzó a señorear. Y señoreó para un juicio en aquel tiempo sobre Acab y sobre el reino jezabélico que había en ese lugar, de una sequía tremenda que hubo sobre la nación de Israel, que se extendió 3 años y medio. Y cuando el Señor le dijo otra vez, oró fervientemente y le pidió al Señor y dijo que iba a haber lluvia, y volvió a haber lluvia después de 3 años y medio. También Elías actuó sobre los astros, digamos así, o no sé qué es lo que le hace que el cielo se convierta en llamas o en fuego, si son asteroides o qué. Pero cuando venían los ejércitos a capturarlo a Elías, él decía, no sé qué decía, pero caía fuego del cielo y consumía los batallones del ejército maligno de Jezabel que lo quería venir a atrapar. Y él era librado. Pero con este ejercicio